¿Qué tal, RoboFans? Espero que se encuentren muy bien y como les había yo comentado, quisiera yo compartir con ustedes de alguna forma las historias que durante mi vida he intentado escribir. Y digo he intentado porque no todas las terminé y las que terminé pues ahí se quedaron, como solamente unas historias en mi mente y en mi corazón y en el mundo de las historias, si es que este existe. Entonces quisiera que por lo menos la gente supiera que existieron. Dudo mucho que estas historias llegaran a ser muy conocidas o a hacerse animes, que era mi sueño hace muchos años, pero qué tal igual y aquí hay un patrocinador millonario que las ve y le gustan y quiere producirlas. ¿Por qué no? Aquí se vale soñar. Así que bueno, esta es la primera que les voy a compartir. No es la primera que escribí, es una de las que le tengo más cariño porque siento que, aunque escribí bastante y no escribí el final, lo tengo bien claro, el final, y los personajes los tengo en mi mente igual bien claritos. Les voy a poner aquí en lo que yo voy hablando algunos de los personajes. Obviamente cuando yo dibujaba bastante mal, pero para que vean los diseños originales y cuánto tiempo tienen. Esta historia yo creo que la escribí más o menos cuando tenía como entre los 17 y 18 años, tal vez 16, más o menos en esa época. Es de mis favoritas y siento que es la que tiene más potencial para llegar a ser un libro o algo más. Esta historia cambió de nombre a través del tiempo y del concepto original porque se llamaba Las aventuras de la pequeña Tracy, pero Tracy no es un nombre muy latino, digamos, mucho menos mexicano. Entonces estuve buscando muchos nombres y llegué después de mucho tiempo a que fuera Inés. También con el apellido me pasó algo similar porque el apellido que después ella iba a tener era Márquez, que no me terminaba de convencer, y después surgió una idea y todavía estoy con esa situación de su apellido, si no se le quedará como Marqués. Es una historia inspirada en todo el anime de los 80s que yo vi, tipo Candy, Remy, Sandy Bell, Honey Honey. No tiene nada de magia, entonces no es de niñas mágicas. Tiene un poco de Belle y Sebastian, tiene un poco de Marco, entonces tal vez un poquito de Heidi. Es una historia que quise también poner aquí en México. Me costó trabajo igual decidir en qué parte, pero encontré un lugar que me gusta mucho. Y ahí es donde terminó parte de la historia, siendo que también voy a poner aquí las fotos de ese lugar, porque ese lugar existe. Está en Puebla, es una ex hacienda, Xiautla se llama. Y cuando la visité dije, bueno, aquí es donde debe estar, porque había otros lugares que me habían gustado mucho. Una ex hacienda también, pero que está completamente derruida, no tiene nada. Se ve desde la autopista y siempre me llamó mucho la atención y dije, bueno, ahí me gustaría también que sucediera algo de la historia. No he podido visitar el lugar, está un poquito de difícil acceso. Aparte no existe ya como tal, solo son ruinas. Pero desde la autopista hacia abajo se ve muy bonito. También si encuentro las fotos se las voy a poner por acá. Y también pensé, hace muchos años conocí una hacienda hermosa en Tlaxcala, que me enamoré de ese lugar, y es de una amiga, bueno, de la familia de una amiga. Es un lugar precioso y también pensé en que se desarrollara en un lugar así, pero por las mismas condiciones de la historia y lo que voy necesitando, y con la historia real de este lugar, de Chautla, es donde finalmente pienso que se va a desarrollar la historia, o hasta donde lo que tengo pensado de volverla a escribir sería ahí,
porque cabe mencionar que esta historia la tengo, si bien no terminada, como les dije, sí tengo el final, pero está completamente en una libreta, entonces sería complicado. Más bien tengo que pasarla en la computadora y ahí se tienen que hacer las modificaciones adecuadas, no solo a esta época, y no me refiero a esta época porque la historia es del siglo pasado, pero me refiero a que con lo que ahora tengo de la tecnología, yo lo puedo pasar en la PC, etcétera, ¿no? Como les digo, mis historias probablemente nunca vean la luz, pero me gustaría que sean conocidas por ustedes, que se emocionen con ellas. Fueron creaciones mías de diferentes épocas de mi vida, diferentes formas de pensar, desde niña hasta adolescente o a la juventud, no tan adulta, y han quedado ahí en el olvido, y quisiera yo dejarlas aquí subidas en la red y que por lo menos se sepa que existieron, que el mundo sepa que existieron alguna vez y que no queden desaparecidas en el tiempo. Entonces, esta es la primera, terminó llamándose Inés, y voy a usar, o más bien usé inteligencia artificial para hacer este intro, que me encanta, me gustó muchísimo cómo quedó, y además usé escenas de otros animes, las armé a como me hubiera gustado que quedaría, y es lo que les voy a presentar ahora. Y además, como les comenté, o les voy a comentar, les voy a estar comentando, yo usaba músicas clásicas o instrumentales o conocidas que había o que mis papás escuchaban o que las llegaba yo a escuchar en el radio y me gustaban mucho, y de pronto las estaba yo tarareando con alguna letra y se me figuraba que era precisamente para esa historia, ¿no? Y una de estas es esta historia. Su tema en el que hago este opening es Moon River o Río de Luna, y la letra que le pongo ahí es precisamente la letra que tiene en español un cantante aquí mexicano en los años 60, la cantó con esa letra, la cual me parece hermosa, aunque tengo otra versión que tiene la letra, una adaptación también en español, pero es un cover, y además está obviamente la versión en inglés. Tengo las tres versiones, aún no decido si las subo las tres aquí seguidas para no aburrirlos, pero si están las tres o ven que sigue el video, es que son los tres openings, los cuales es exactamente lo mismo, solamente cambia la letra, porque la música es la misma, solamente cambia también una está en instrumental, otra está cantada, otra está con subtítulos, esa sería la diferencia. Bueno, a grandes rasgos, esta es una pequeña niña que fue raptada de bebé, porque las personas que la raptaron buscaban una recompensa y se equivocan, y aunque precisamente ella sí tenía una familia de mucho dinero, su papá el que tenía dinero era su abuelo. El papá de la niña había sido desheredado porque se había enamorado de una plebeya, digamos, y entonces había escapado con ella y su pequeña bebé, y el abuelo los desheredó. Entonces cuando los raptores se dan cuenta que no van a obtener nada de ella, la abandonan en un callejón y la encuentra un niño que se llama Alberto, que se va a volver su fiel amigo, su compañero, y del cual ella tiene un enamoramiento infantil, porque prácticamente crecieron juntos, siempre lo vio como una figura de protección, un compañero de vida, pero al ser el huérfano y llevarla a ella cuando la encuentra directamente al orfanatorio donde vivía, más bien no era un orfanatorio como tal, era una señora que explotaba niños, que los medio cuidaba, pero también les sacaba dinero, ¿no? Entonces la niña ahí crece, pero cuando Alberto tiene ya una edad suficiente, él decide irse
quiere buscar su propio destino. No se puede llevar a la niña porque todavía tiene como 10 años, y aparte de que sería difícil viajar él solo con la niña, pues a él también, siendo apenas terminando la adolescencia, pues no podría cuidarla ni mantenerla. Entonces la abandona, por decir, le promete que va a volver por ella en cuanto haya hecho alguna pequeña fortuna, y la deja ahí. Él, su sueño era convertirse en médico, entonces la deja ahí y se va. La niña espera un par de años y es mucho el sufrimiento que tiene ahí donde vive, y decide escaparse porque ella no tiene la edad todavía para valerse por sí misma, y se escapa. Se lleva mascotas, que era la primera versión. Ella tenía un grupo de animales, un animal que representaba cada una de las especies que yo tuve durante mi vida, o sea, un gato, un perro, una tortuga, un pájaro, así, ¿no? Pero después me di cuenta pues que era bastante complicado que ella viajara con tantos animales, ¿no? Entonces, probablemente en la nueva versión solamente se quede con una mascota. Entonces ella huye y se empieza a dirigir de donde viven, siguiendo las pistas de Alberto para tratar de encontrarlo. En el camino conoce a un señor que le brinda su ayuda y le ayuda a viajar en tren hasta llegar a la siguiente ciudad, en donde se va acercando a las pistas de su amigo. Así transcurre un tiempo mientras ellos trabajan en la calle, piden dinero, hacen ahí algún tipo de espectáculo, y finalmente llegan a una ciudad en donde se despiden. El señor sigue su camino y ella sigue la pista de su amigo. En ese lugar a donde llegan sería precisamente Chautla, a la hacienda, y ahí, por azares del destino, empieza a trabajar en las cocinas de esta hacienda mientras junta dinero y descansa, porque venía pues de viajar, de caminar mucho, de viajar en trenes y todo, y entonces está ahí trabajando en las cocinas cuando el dueño de la hacienda la ve y se queda paralizado porque se parece mucho a su nieta. Se parece mucho a su hija, una hija que él perdió, una hija que falleció por una enfermedad. Entonces él nunca pudo superar la muerte de su hija y tiene ese como dolor muy grande en su corazón, y cuando se da cuenta que se parece mucho, empieza a sentirle un cariño muy especial, y la niña sigue trabajando ahí con él y se hace su amiga, su asistente. La empieza a llamar más, empieza a aprender del manejo de la hacienda, y después de un tiempo decide adoptarla. Ella acepta, y entonces se da cuenta que efectivamente, en este transcurso de tiempo se da cuenta que efectivamente se parece mucho a la hija del señor. Hay un cuadro gigante ahí en la sala donde está esta chica, y se parece muchísimo, solo cambia el color del cabello y los ojos. Y junto a él y a la muchacha hay otro chico, y ella le pregunta que quién es, y le dice él que era su hijo, que su hija murió, y su hijo hace mucho que no tiene contacto con él, que no sabe nada de él, que porque huyó cuando era muy joven. Entonces la niña empieza a crecer ahí, le ponen una institutriz que la empieza a educar en modales, en educación en general. Le cuesta mucho trabajo a esta persona, que sin llegar a ser cruel es bastante molesta, porque Inés es muy rebelde, es juguetona, no tiene ni educación básica y no buenos modales como de la sociedad, ¿no? Entonces le cuesta bastante trabajo que se adapte. La mandan a una escuela, pero también le dan clases en casa. Y ahí, estando en casa, le tienen que enseñar a
a montar y varias actividades como parte de pues de esta familia de hacendados, ¿no? Y en una de esas veces que ella está aprendiendo a montar, su caballo se desboca y sale corriendo y está a punto de accidentarse cuando un jinete desconocido en otro caballo la rescata. Y ella queda súper impactada, ¿no? Con este joven que la rescató. Y resulta que él es un conde, es el hijo de un conde que está ahorita en la hacienda, junto a la hacienda en otra propiedad, porque está, digamos, como castigado, exiliado por su rebeldía y todo. Entonces su papá lo manda a México mientras decide qué hacer con su vida, y ahí se conocen y empiezan una relación de amistad muy fuerte y pues terminan enamorándose, aunque ella no acepta que lo quiere, porque ella todavía insiste que está enamorada de Alberto y él se pone siempre celoso de Alberto. Él toca el piano, toca muy bien y su sueño es ser un gran concertista. Entonces él es austriaco y después de convivir mucho y llevarse bien y luego pelearse y unas situaciones ahí de adolescentes, él decide irse a Austria nuevamente a hacer su sueño realidad, porque ella siempre le da a entender que es un cobarde, que no quiere seguir sus sueños, que no es como Alberto, que Alberto luchó, que ella también abandonó todo. Entonces él le demuestra que puede hacerlo y se va a Europa. Ella se queda muy triste, obviamente, nuevamente sintiéndose abandonada otra vez. Sigue su educación y pasan años. Ella quiere ser institutriz, entonces se va a estudiar a la capital y posteriormente a hacer un tipo de especialidad, y se va a Francia y ahí se reencuentra con él. Se llama Gerald. Ahí se reencuentra con él y bueno, también están un tiempo allá. Él sigue enamorado de ella, ella no decide nada y ella sigue buscando los pasos de Alberto, al cual hace mucho tiempo le perdió la pista, ya no sabe nada de él. Posteriormente regresan a México, más bien regresa ella, porque su abuelo tiene muy delicada su salud, y ahí es cuando ella descubre que es su verdadero abuelo, que su papá es el chico de la foto que su abuelo exilió porque se había casado con una plebeya. Y pues ahí se destapan muchas otras cosas. Se reencuentra la pista de Alberto, Gerald regresa de Europa y bueno, ahí nos acercaríamos al final, y eso es a grandes rasgos la historia. Obviamente hay mucho entre cada parte que les cuento, hay búsquedas, enseñanzas, aventuras, accidentes, encuentros, desencuentros, amor, desamor, tristezas, muertes, noticias malas, noticias sorpresivas, etcétera, ¿no? Entonces, este es el opening que he preparado para que el mundo conozca mi historia, pero también lo hice para mí misma y tener idea de cómo hubiera sido. Obviamente está con historias de animes, escenas de animes que ya existen, entonces no es algo que haya yo hecho 100%, escenas de ahí, porque ahora que está la inteligencia artificial, por primera vez me permitió ver mis personajes de mi mente y esas escenas que llegué a soñar, pues en vivo, ¿no? Entonces, aunque vuelvo a mencionar que siempre la inteligencia artificial termina siendo muy controversial, bueno, en este caso a mí me ayudó a cumplir estos sueños de por lo menos verlos hechos de alguna forma realidad, y aquí se los comparto con ustedes. Espero que les guste mucho. Es el primero
de muchos que les quiero compartir. Bueno, no demasiados tampoco, ¿verdad? No se espanten. Pero sí me gustaría que me apoyen en esta pequeñita aventura dentro del canal. Antes de que me despida del canal, quiero dejar también esto acá. Y los iré intercalando fuera de los capítulos normales que subo los domingos. Pero quiero que lo disfruten, me den sus opiniones, si les gustaría que contara yo la historia, a lo mejor la podría yo contar en Spotify, puro audio, y les fuera yo contando, o si me animaría yo a escribirla, si comprarían el libro. Bueno, aquí se las comparto y es un gusto, una emoción muy grande para mí que salga a la luz por primera vez. Así que tienen aquí este opening con muchísimo cariño para todos ustedes. Bye.